buenas tardes y bienvenidos. Esto es Tele Yucatán Te Informa. Mi nombre es Liv de Nojeda. Ya estamos viernes 7 de junio de 2019. Qué gusto que nos acompañe una ocasión más. Le platico que hoy es el Día Internacional de las Donas, pero también es el Día de la Libertad de Expresión aquí en México. Y es que la libertad de expresión contribuye a ejercer otros derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos. Más adelante les estaremos contando más detalles al respecto de este tema y por supuesto también la noticia por la que todos los compañeros de Tele Yucatán Te Informa estamos muy contentos. Un saludo a todos los que se están comunicando a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentra como Tele Yucatán, lo mismo que en YouTube. Ahora si usted nos sintoniza a través de la plataforma digital es en www.teleyucatán.gov.mx. El teléfono en el estudio 940-7600. Quédese con nosotros porque hoy también tendremos otra de las entregas especiales de los reportajes que realizamos en San Francisco, California. Dicho esto, arrancamos con la información y mire, le platico que esta tarde arrancamos las noticias en la carretera Mérida Progreso. ¿Por qué ahí? Porque ahí fue donde se inauguró la plataforma fotovoltaica San Ignacio. El gobernador Mauricio Vila Dosal inauguró la primera planta fotovoltaica del estado, ubicada en la carretera Mérida Progreso, en el kilómetro 28.5, en el que se invirtieron $30 millones. Así, Yucatán se coloca a la vanguardia en energías renovables. Este parque solar es muy importante porque solo comentarles que se espera que podamos estar reduciendo con este parque solar al año 25,000 toneladas de emisiones de CO2, que es principalmente lo que está generando el calentamiento global, y comentarles que este parque de energía solar va a estar generando 18 megawatts, lo cual es una cantidad importante si tomamos en cuenta que el consumo o la demanda de todo el estado de Yucatán es de 900 megawatts. El estado tiene dos parques de energía eólica, uno que se ubica en Silán de Bravo y el otro en Tizimín, mismo que se inaugurará próximamente. En conjunto, tiene la capacidad para producir 154 megawatts de energía limpia. La cultura de contar con paneles solares en el estado se está volviendo habitual en hogares y negocios locales, que suman 31 megawatts en total, que equivale al 3.4% de la energía que requiere la entidad. En el estado hay 210 megawatts de energía limpia que representan beneficios para 450,000 hogares en el estado. Ya estamos hablando de números muy importantes. Y por otro lado, los proyectos que vienen, así como Jinko Solar tiene uno en Valladolid, ahorita ya tenemos, hace 2 semanas eran 23, ahorita ya tenemos 24 proyectos inscritos para instalarse en Yucatán de energías renovables, y estamos hablando de una inversión, si se concretan los 24, que vamos a ver que se concreten, de $4,500 millones, y que Yucatán tendría alrededor de 3,400 megawatts de energías renovables. El director general para México de Jinko Solar, Manuel Mendizábal Quemada, resaltó la importancia de que el estado se sume al esquema de las energías renovables. La planta San Ignacio se desarrolla en una superficie de 66 hectáreas, de las cuales 10 están destinados íntegramente a reserva ecológica para cumplir con los parámetros medioambientales del gobierno del estado. En este espacio se han instalado más de 71,000 módulos, colocados encima de 1.320 trackers, estructuras de acero que mueven los módulos mediante un sistema automatizado por el cual siguen la mejor irradiación solar con el objetivo de obtener la mayor eficiencia. Una vez que la energía se almacena en los paneles, se evacúa por medio de la subestación, por medio de una línea de transmisión de aproximadamente 1 kilómetro. La planta de energía solar San Ignacio inició operaciones el 12 de mayo, tras un periodo de pruebas que duró 1 mes, y en un porcentaje anual, la energía almacenada beneficiará a 30,000 familias yucatecas. Acompañado por autoridades federales, estatales y empresarios, Vila Dosal recorrió las instalaciones de la planta de energía solar. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Tele Yucatán Te Informa.
Y mire, la promoción que el gobernador Mauricio Vila Dosal genera hace que en Yucatán se generen empleos. Escuche nada más, tan solo en los primeros meses del año se reportan más de 6,000 trabajos formales en el estado. Las ventajas competitivas que ofrece el estado que difunde el gobernador Mauricio Vila Dosal arroja el establecimiento de importantes empresas, generación de más y mejores empleos, que en los primeros 4 meses del año crecieron 18.3% en relación con el mismo periodo de 2018. Con base en el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los primeros 4 meses del año se reportaron en Yucatán 6.675 trabajos formales, cifra superior en 18.3% a lo registrado en ese mismo periodo de 2018, cuando se crearon 5.641. Por el impulso que se da en el país y en el extranjero, que se complementa con sus altos niveles de seguridad, la calidad de su capital humano, infraestructura carretera y conectividad, en los próximos años se espera la proyección positiva de inversiones para el estado. En el rubro de energías limpias, en mayo se puso en funcionamiento el Parque Eólico Tzilán Bravo, Eólico Golfo 1, que significó la inversión de más de $120 millones y la creación de 400 empleos directos en su construcción, así como la generación de 50 plazas formales para su operación. Se cuenta con 24 permisos de generación otorgados por la Comisión Reguladora de Energía, de los cuales 10 serán fotovoltaicos y 14 eólicos, de modo que de entrar todos en operación, se lograría la generación de 5.431 gigavatios hora por año. En esos proyectos se invertirán $4.500 millones aproximadamente, así como la creación de 4.480 empleos directos en su construcción. Los esfuerzos realizados por el gobierno del estado arrojan buenos resultados y continúan las gestiones para la llegada de nuevas inversiones para la transformación de Yucatán y de las condiciones de la vida de su gente. Teleyucatán te informa. Le platico ahora que buscan disminuir paulatinamente el uso de bolsas de plástico y popotes, esto a través de la iniciativa que envió el titular del Ejecutivo Estatal. Luego que la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local aprobó la Ley para la Gestión Integral de los Residuos del Estado, iniciativa que envió el titular del Ejecutivo Estatal, la secretaria de Desarrollo Sustentable, Zaida Rodríguez Gómez, reconoció que con el nuevo marco jurídico disminuirá y se eliminará de forma paulatina el uso de bolsas de plástico y popotes en la entidad. Finalmente se haya pasado el primer escalón, ¿no? O sea, ya está aprobada por la comisión y ahora esperemos que en breve pueda ser puesta para discusión en pleno y para votación en pleno y que finalmente sea una realidad que Yucatán comience a transitar hacia un Yucatán cero residuos. Lo que pedimos es, como el gobernador lo hizo desde enero en el marco de la presentación de la estrategia hacia un Yucatán cero residuos, que seamos responsables, que todos desde nuestra trinchera pues tomemos lo que nos corresponde. En este caso a los diputados les corresponde un análisis serio, un análisis que realmente nos convenga a todos los yucatecos y que pues este sea el primer paso de una modificación legislativa, sí, pero de pasar a la acción, que es lo que finalmente todos los yucatecos queremos. Expresó que las cámaras empresariales se sumaron a la iniciativa para que el Estado esté libre del uso de popotes y bolsas de plástico. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Irving Hill, Teleyucatán te informa. Cambiamos totalmente de escenarios y le cuento que finalizó el calendario de quemas agrícolas que, le recuerdo, abarcó del 1 de marzo al 31 de mayo pasado. Esto con la colaboración de los productores que solicitaron 1.844 permisos. El programa de incendios forestales culminará el próximo 30, de modo que las brigadas continúan en alerta. A la fecha del 1 de enero al 30 de mayo pasado se tiene el reporte de 9.633.31 hectáreas afectadas, así que el director de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Rural, Manuel Bolio García, señaló que la participación de todos fue esencial para respetar el calendario de quemas agrícolas, para preservar el patrimonio y la integridad de las personas, así como también el medio ambiente, por supuesto. Y como le informamos oportunamente a través de nuestra pantalla, Yucatán será sede del Tianguis Turístico en 2020, así que el siglo XXI será remodelado y ampliado. Así que ante tal situación, autoridades ofrecen alternativas a eventos programados en dicha sede.
A petición de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones, el director del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos de Yucatán, Mauricio Díaz Montalvo, acudió a una reunión con los integrantes de ese gremio para aclarar sus dudas en torno al cierre temporal de las instalaciones del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Como se informó en su momento, el gobernador Mauricio Vila Dosal informó que Yucatán recibirá el Tianguis Turístico en marzo de 2020 y que tendrá como sede principal el Siglo XXI, motivo por el cual será remodelado y ampliado con una inversión aproximada de 200 millones de pesos. Mauricio Díaz explicó que los primeros trabajos de ampliación se iniciarán en la parte exterior, donde está el estacionamiento poniente, a mediados de julio y será hasta la primera semana de septiembre, cuando ya no se permitirán eventos por las remodelaciones internas al edificio. De acuerdo con las proyecciones, agregó que se espera que los trabajos estén completamente listos a fines de enero o principios de febrero para que se inicien las pruebas de las instalaciones nuevas y todo funcione bien durante el tianguis turístico. Díaz Montalvo aclaró a los socios de Amprofec que los eventos que ya hayan sido contratados en el siglo XXI podrán ser transferidos, según su tamaño e importancia, a diferentes edificios alternos como el Centro Internacional de Congresos, el Cuculcán, el Museo del Mundo Maya y el Complejo Deportivo La Inalámbrica. Tele Yucatán te informa. Antes de irnos a la pausa comercial, saludamos a Saúl Parra, que desea un excelente fin de semana. Se reporta a través del Facebook Live en Tele Yucatán. Pausa comercial y volvemos. ¿Sabías que nadie como nosotros defiende los derechos de las mujeres? Nadie como nosotros defiende que tus hijos e hijas sigan teniendo educación pública gratuita, científica y laica. Nadie como nosotros impulsa la inclusión de personas con discapacidad y cuida el medio ambiente. Nadie como nosotros promueve nuevas oportunidades para los jóvenes ni defiende tu trabajo. Por ti, Nueva Alianza vive y la lucha sigue. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquitá te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde, por Tele Yucatán. Esta ocasión estoy muy contenta porque nos acompaña Jonathan Jiménez y él es coordinador de la oficina del secretario de la Secretaría Técnica y Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Livia. Buenos días. Y vamos a estar platicando de un tema muy importante, la Semana de la Evaluación 2019 aquí en Yucatán. Pero antes de comenzar de lleno con el tema, me gustaría que nos compartas de qué se trata esta semana. Claro que sí, Livia. Antes que nada, muchas gracias a ti y a tu auditorio por habernos invitado en nombre del secretario técnico de Planeación. Y esta semana forma parte de un conjunto de estrategias que estamos implementando por instrucciones del gobernador Mauricio Vila Dosal, que es mejorar la calidad de la política pública, es decir, de lo que hacemos. Entendamos que la evaluación es un instrumento, es una herramienta. Imaginemos que yo quiero bajar de peso, ¿no? Digo, tengo un mes, quiero bajar de peso 5 kilos. Entonces, en ese mes voy a tener 2 estrategias, hacer ejercicio y ponerme a dieta. Entonces, en estas 2 estrategias las ejecuto, pasa el mes, híjole, me queda 4 kilos, ¿qué pasó? ¿No? Hago una evaluación, identifico cuáles fueron mis áreas de oportunidad, tal vez el ejercicio que estaba haciendo no era el ideal, no estaba comiendo lo que debía y por lo tanto no llegué a mi meta. Entonces, después de la evaluación vuelvo a planear y establezco nuevas metas. Esa es una lógica que todos hacemos, ¿no? Todos, si tenemos un negocio, vendemos algo de comida, claro, sabemos cuánto estaban vendiendo, tú sabes exactamente cuántos televidentes tienes hoy en el programa. Asimismo, esta estrategia para poder identificar las áreas de oportunidad y mejorar, pues es algo que el gobierno del Estado tiene que implementar. ¿Por qué? Porque si trabajamos con recursos públicos y buscamos el bienestar de cada yucateca y yucateco, tenemos que mejorar la calidad de nuestro trabajo. Y eso es a través de una herramienta que es la evaluación. Entonces, esta semana
busca justo generar dentro de un contexto internacional y posicionar el tema y la herramienta y hacer un espacio de reflexión para que las personas y los servidores públicos podamos identificar nuestras áreas de oportunidad, autoevaluarnos y mejorar nuestro trabajo. ¿En qué consiste esta herramienta de evaluación? ¿Cómo es que podemos evaluar lo que sucede en Yucatán? En particular, el gobierno del estado evalúa, son instrumentos particulares para ver si el diseño o el impacto esperado fue el ideal. Imaginemos que el diseño, mi objetivo es bajar de peso, pero el diseño tal vez no es el idóneo porque no estoy buscando bajar de peso, tal vez estoy buscando verme un poco más delgado, tal vez hacer masa muscular, no lo sé, ¿no? También puede ser que el impacto esperado era muy real, ¿no? Tal vez yo me diga en un mes voy a bajar 15 kilos, híjole, es muy complicado, puedes comprometer tu salud y demás. Asimismo, el gobierno del estado tiene que planear y identificar los riesgos antes de ejecutar una acción. La evaluación nos permite tomar esto. Y en el marco de esta semana es posicionar el tema y cómo ha servido para todos los sectores. A cualquier persona le sirve evaluar. Lo hacemos en nuestra vida personal, lo vamos a hacer en el gobierno del estado, lo hace el sector privado, lo hace la sociedad civil. ¿Quiénes participan en esta evaluación? En la evaluación en general participa el gobierno, lo hace todo el mundo, pero la evaluación nutre a las demás personas, ¿no? El sector privado puede identificar que un gobierno gasta de una mejor manera, con todas las acciones que está implementando el gobierno del estado, por ejemplo, en acciones de infraestructura. El sector privado sabe que hay inversión en carreteras en el interior del estado por instrucción del gobernador, que es salir a los municipios para eliminar las desigualdades regionales. Entonces el sector privado puede identificar que las evaluaciones son fructíferas, que está funcionando lo que está haciendo el gobierno del estado y la confianza a las personas, a los inversionistas, asimismo a las personas sobre políticas de desarrollo social. Es combatir la pobreza, saber que hay personas que están saliendo de la pobreza gracias a las acciones de este gobierno. Por lo tanto, la evaluación permite identificar y probar, como si fuera un examen, decir, ¿está funcionando lo que estoy haciendo? Sí, aquí está el resultado. Me imagino que los resultados de esta evaluación que me platicas se dará a conocer a todos los yucatecos. Las evaluaciones asimismo sí se hacen conocer a todos las y los yucatecos. No obstante, el resultado del ejercicio todos los días es como si, vuelvo a lo mismo, si quieres bajar de peso, el resultado lo ves todos los días. Todos los días te ves al espejo y dices, tengo que dar un poco más de mí, ¿no? El gobierno del estado hace exactamente lo mismo con respecto a nuestras acciones. Tenemos que mejorar la calidad de mi trabajo hoy, mañana y todos los días y hacer una autoevaluación. Claramente hay distintos niveles de evaluación, hay evaluaciones que puedes cambiar día con día y hay otras que requieren más tiempo, pero los resultados se ven con la calidad de nuestro trabajo como funcionarios, con un único objetivo, que es transformar Yucatán. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado con este importante tema para que todos en casa que nos están viendo en este momento estén enterados y por supuesto informados de lo que acontece aquí en Yucatán. Muchísimas gracias, Lilian, gracias a tu auditorio y el espacio brindado. Muchísimas gracias, nosotros continuamos con más. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. En el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado: servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800 623 2323 o entra a ims.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. Según el diccionario maya yucateco, Huiro es una persona ignorante por naturaleza y Moloch, un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán, aquí sobre la avenida Pérez Ponce, cerquita de Paseo de Montejo. Vamos con más noticias y miren, nuestro recorrido por San Francisco, California aún continúa. Hoy nos lleva a la 2845 de Mission Street,
sitio donde se ubica el restaurante Mi Yucatán, que como se imaginará ofrece comida 100% yucateca, pero lo que no sabe es que es propiedad de un yucateco, un paisano originario de Aquil. Hoy le presento su historia, que aunque hoy es de éxito, tuvo que vivir años de trabajo duro, sacrificios y pérdidas que hoy son irreemplazables. Mi nombre es Ariel Balam y soy originario de Aquil, Yucatán, México. Vine por un sueño en el cual que llegamos en este lugar, pues cambió todo. Mi sueño era llegar aquí en este país, trabajar 2-3 años y luego regresar a mi tierra. Han sido más de 20 años de lucha incansable, de superar barreras como el idioma, el clima, la distancia y las diferencias culturales. Trabajamos como 16, 17 horas diarias y los días de descanso hacíamos panes para vender y así logramos. Hace como unos 6 años atrás pusimos el primer restaurante. Mi Yucatán es el nombre de su restaurante. Está ubicado en la 2845 de Mission Street, San Francisco, California. En su cocina se preparan platillos 100% yucatecos, aunque sus colaboradores son de varias nacionalidades. De Aquil, Yucatán, para el mundo. Desde hace 22 años, don Ariel llegó a San Francisco, California, en búsqueda del sueño americano. Su sueño era poner un restaurante con un sabor único. Mi Yucatán se ha materializado desde hace 4 años y hoy nos metimos hasta la cocina para verlo trabajar. Así como don Ariel, actualmente hay aproximadamente 200,000 yucatecos que radican en los Estados Unidos, paisanos que viven verdaderas pesadillas al cruzar la frontera. Sin embargo, a pesar del éxito que ha obtenido en su restaurante, la tristeza, la soledad y el dolor por no estar cerca de su familia pesan. ¿A quién no le gustaría tener su papá, su mamá a su lado, verdad? A sus hermanos. Nosotros somos 12 hermanos, pero aquí solamente estoy yo, estoy presente mi papá. Más que nada mi papá ahorita porque ya mi mamá ya falleció. Son cosas que se dejan atrás. Con imágenes de Demis Chan, Libden Ojeda, Teleyucatán te informa. Un caluroso saludo para don Ariel hasta San Francisco, California. El lunes no se pierda la 4ª entrega de esta serie de reportajes especiales. Y justo como le comentaba al inicio del noticiero, hoy se conmemora el Día de la Libertad de Expresión en México. El periodismo se ha vuelto uno de los oficios más peligrosos y en este día le cuento que entregaron reconocimientos a sobresalientes periodistas yucatecos y entre los galardonados se encuentra nuestra compañera Maribel Vega Triay, que es parte de los reporteros de Teleyucatán te informa. Así que vamos a ver la información. Este viernes se conmemoran 68 años del establecimiento del Día de la Libertad de Expresión en el país, uno de los derechos humanos más importantes. Como el periodismo se volvió uno de los oficios más peligrosos de ejercer, para honrar a las y los compañeros de la prensa, radio, televisión y medios digitales del país que sufren amenazas, agresiones, prisión y asesinato por su trabajo, un grupo de periodistas depositó ofrendas florales y realizaron guardia de honor en el Monumento a la Patria. En el acto
Participaron integrantes del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores AC, Compañeros Internacionales de Periodistas y Editores AC, Asociación de Comunicadoras y Periodistas de Yucatán y Asociación de Comunicadores 7 de junio. Luego, en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, ante el director de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Eduardo Cabrera Ruiz, la Asociación de Comunicadoras y Periodistas de Yucatán, que encabeza Joyce Moguel, y el Consejo Coordinador Empresarial, que preside José Antonio Loret de Mola Gómori, entregaron reconocimientos a sobresalientes periodistas yucatecos. Los galardonados fueron Claudio Wilfrido Ramírez Estrada, José Luis Preciado Barreto, Rafael Vega Valladares, José Acosta Puc, Johnny Oliver Quintal y Maribel Vega Triay, compañera de Teleyucatán. Teleyucatán te informa. Muchísimas felicidades de todo el equipo de Teleyucatán te informa a nuestra compañera Maribel Vega. Y ahora le pregunto qué le parecería una noche de cine al aire libre. Se trata de un espacio completamente gratuito en el que usted y su familia pueden disfrutar junto con unas palomitas de una variedad de películas francesas. A fin de ofrecer un espacio al aire libre donde disfrutar del séptimo arte de forma gratuita, la Alianza Francesa realiza cada miércoles el programa Cine Jardín. Un espacio abierto para difundir películas del cine francés y el cine en general que no tiene oportunidad de presentarse en salas comerciales. Nosotros somos un espacio en el que la gente puede asistir. Es una actividad que realizamos todos los miércoles a las 20 horas. Es entrada gratuita, es para mayores de edad. Por las palomitas, no te preocupes, la casa invita. Les invitamos a las palomitas, esa es también una de las características del Cine Jardín, y pues también se pueden tomar una copita de vino francés con nosotros. Cine Jardín también es un espacio abierto para los cineastas locales que quieren presentar sus producciones. Bueno, hemos tenido la suerte de contar con diversos realizadores yucatecos que han presentado en este espacio sus propuestas. Para conocer la cartelera completa, puede consultar el Facebook Alianza Francesa de Mérida, México. El 26 de junio es la última proyección del ciclo, que reinicia en septiembre. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y ahora hacemos a un lado el séptimo arte y ahora le cuento que inauguraron la exposición que lleva por nombre Abrir en Oscuridad Absoluta. Son imágenes que rompen con los esquemas tradicionales del arte. Con la propuesta de 11 estudiantes del taller de fotografía de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, se inauguró la exposición Abrir en Oscuridad Absoluta, con imágenes que rompen con los esquemas tradicionales del arte. La exposición forma parte de las actividades de vinculación con el Museo Fernando García Ponce Macay. Los jóvenes utilizaron la fotografía como transformación de lo real. Se trata de una sala en completa oscuridad, en la que las piezas, ubicadas en un muro, piso o suspendidas, generan luz por medio de monitores, pantallas y focos que dan vida. Además de generar sentimientos, a mí me gusta más la idea de que generas pensamiento, reflexión, que la gente pueda adentrarse en una obra. El conjunto hace la fuerza, el conjunto de las obras hace el discurso. Abrir la puerta a una perspectiva. ¿Sí? Es generar una visión de que los que hoy son estudiantes de arte el día de mañana serán artistas activos de esta entidad y que seguramente serán aquellos creadores que vamos a exportar de esta entidad al resto del país y por qué no pensar a nivel internacional. Con imágenes de Luis Medina, reportes de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y justamente hablando de arte, déjele platico que los beneficios físicos y emocionales de una danza milenaria son los que ofrece la campaña Belly Dance Cuerpo y Alma Baimajo Alarcón, que se realizará entre el 9 de junio y el 27 de septiembre, que además incluirá pláticas, clases y actividades de la 9ª Miss Belly Dance Nacional México. En la presentación de la campaña, su directora Majo Alarcón expuso que el origen de la campaña surgió de la afirmación de que el arte de la danza del vientre tiene múltiples beneficios para la mujer. Sin embargo,
no todos tienen acceso a ella por las diferentes situaciones económicas, los tabús, estereotipos y las restricciones que la sociedad impone. Así que para acercar a las personas a la danza milenaria, demostrar que es apta para todas las edades y las complexiones, dar oportunidad a las personas para transformar y sacar el sentimiento negativo que tengan, aumentar la autoestima y amor propio en la mujer, por esas razones elaboró esta campaña. Y ahora le cuento que interpretarán una de las obras musicales más complejas y famosas del mundo. La Orquesta Sinfónica de Yucatán interpretará la ópera Caballería Rusticana. Santuzza, Turidu, Lola y Alfio interpretarán una de las obras musicales más complejas y famosas del mundo, la ópera Caballería Rusticana de Pietro Mascagni. La obra, interpretada en varios países, narra una historia de amor, pasión, celos, traiciones y tragedias. La música de la obra operística será interpretada por la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Al equipo musical se sumarán 40 voces, quienes integrarán el coro. Esto es un logro extraordinario de Figarozzi y de la ciudad. Es decir, la ciudad es que tenga hambre por la música, hambre por la ópera y por el drama que nosotros venimos a traer. Vaya, nosotros venimos a cantar, pero que realmente se crea de aquí estos dramas extraordinarios que generan tal pasión y es un espejo tan profundo de nosotros mismos. El elenco de la Caballería Rusticana es el tenor Rodrigo García Arroyo, el barítono Jesús Suaste, la soprano Eugenia Garza, la mezzosoprano Lidia Rendón y la contralto Linda Saldaña, todos bajo la batuta del director musical Juan Carlos Lomónaco. La ópera se realizará en 5 fechas, 14, 16, 18, 20 y 22 de junio. Todas las funciones serán en el Teatro José Peón Contreras. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y antes de irnos a la pausa comercial, mandamos un saludo hasta Izamal y es para Adriana Vargas, que como todas las tardes está disfrutando de las noticias en Teleyucatán te informa. Pausa comercial y volvemos. Cuidar el medio ambiente también es justicia. Jueces federales han ordenado la conservación de ríos ante la amenaza de descargas de aguas residuales, así como proporcionar servicios de drenaje adecuado. El servicio de agua potable es una obligación para todas las autoridades municipales, no importa lo lejos que te encuentres, así lo ordena nuestra Constitución. Un medio ambiente sano es tu derecho y los jueces federales están para hacerlo efectivo. Día Mundial del Medio Ambiente, Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Teleyucatán. Que siga con nosotros en Teleyucatán te informa. Y mire, faltando muy poco tiempo para el arranque de la temporada de huracanes, realizaron una demostración del plan DN3E, el cual se pondría en acción en caso de que un desastre natural de este tipo nos afectara, para proteger la integridad de los ciudadanos.
A unos días de que inició la temporada de huracanes, el 7º Batallón de Ingenieros del Combate de la Secretaría de la Defensa Nacional, adscrito a la 10ª Región Militar con sede en Mérida, hizo una demostración del Plan DN3E, que aplica para salvaguardar a los ciudadanos y los bienes de la nación, en caso de que un sistema natural ponga en riesgo al Estado. En 1966 se desplegó el primer operativo. Desde entonces se aplica los 365 días del año e incrementa su intensidad ante cualquier desastre natural o humano que pueda afectar al pueblo y a los bienes del país. En caso de alguna contingencia, el cuerpo militar se despliega hacia la zona afectada, procurando en todo momento salvar la vida de las personas. Al presentarse un desastre en cualquier parte del territorio nacional, se aplica el Plan DN3 de forma inmediata y sin esperar instrucciones de escalones superiores. El 7º Batallón de Ingenieros de Combate se organiza en 3 agrupamientos, en caso que fuera necesario. En forma similar, aproximadamente 180 elementos cada uno de ellos, que pueden actuar en forma independiente o de manera conjunta. Son el equipo encargado de la protección de los ciudadanos. Este es parte del equipo material, herramientas y vehículos que se activan cuando se aplica el Plan DN3E. En esta temporada de huracanes tenemos o nombramos un agrupamiento de forma permanente para que se mantenga en situación de alerta para apoyar a la población civil en caso de que se presente una contingencia. Esto lo hacemos siempre en estrecha coordinación con las autoridades estatales y municipales. Las mujeres realizan las mismas funciones que los escuadrones de combate y ocupan cargos de gran relevancia. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Cambiamos la página informativa y ahora le cuento que la Universidad Autónoma de Yucatán cuenta ahora con 2 licenciaturas en línea. El objetivo es ofrecer educación accesible, a la vanguardia y de calidad, pero en modo virtual. Tras un estudio de pertinencia y factibilidad, la Universidad Autónoma de Yucatán creó la licenciatura institucional en gestión pública y la licenciatura en educación, para ofrecer educación accesible a la vanguardia y de calidad en la modalidad virtual, informó su director general de Desarrollo Académico, Carlos Estrada Pinto. El proceso de ingreso a las carreras virtuales es de 5 etapas: registro en línea, curso propedéutico, consulta de resultados, proceso de inscripción y carga académica e inicio de cursos. En la primera convocatoria se registraron 340 aspirantes de Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Guadalajara, Oaxaca, México, Mérida y un mexicano radicado en Denver, Colorado. 110 toman el curso propedéutico e iniciarán clases el 12 de agosto. Por otro lado, estudiantes de la especialidad en endodoncia de la Facultad de Odontología obtuvieron el primero y tercer lugar del concurso de carteles realizado con motivo del 48º Congreso Nacional de Endodoncia de la Asociación Mexicana de Endodoncia. El coordinador de la especialidad, Marco Ramírez Salomón, explicó que en el concurso participaron integrantes de 30 universidades. Los trabajos fueron evaluados por 2 grupos de jueces que valoraron el rigor académico y elementos innovadores incluidos en cada cartel. El primer lugar fue Carla Mariela Corvera Peña, en cuyo cartel expuso el caso de un paciente con una pieza dental de anatomía anormal que por su estructura única requirió tomografía para supervisar en tiempo real y por medio de una pantalla la intervención realizada al paciente para hacerla más fácil y segura. El tercer lugar fue para Luis Emilio Gómez Guzmán, cuyo cartel fue un diente con variación anatómica común en el estado, con morfología particular en el conducto y forma del diente que favorecía su pérdida prematura. Teleyucatán te informa. Nos vamos al área de la salud y es que a través de un innovador taller buscan capacitar a profesionales para evitar pérdida de personas de extremidades. Personas que tengan falta de circulación avanzada en piernas, dolor en reposo, entre otros padecimientos. Para formar profesionales que difundan el tratamiento adecuado a pacientes con problemas de circulación y evitar amputaciones, se realiza el taller Salvamento Endovascular a cargo del coordinador de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular del Hospital Regional de Alta Especialidad Península de Yucatán, Enrique Ortiz Errasti. Los pacientes con isquemias críticas, es decir, con falta de circulación avanzada en las piernas, registran lesiones como gangrena, incluso dolor en reposo, además que están relacionados con diversos factores, principalmente diabetes, obesidad, entre otros. Sin embargo, pueden tratarse sin llegar a la pérdida de las extremidades.
En México, en la gran mayoría de los casos, se amputan a esos pacientes y la intención es ofrecer una revascularización, que es abrir alguna de las arterias que llegue al pie para que la herida sane o desaparezca el dolor en reposo. Son tratamientos mínimamente invasivos y tienen 80% menor riesgo y son exitosos en los casos realizados. El curso, que dura 2 días, está enfocado a 9 residentes de la Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco y Yucatán de último año de angiología y cirugía vascular, así como a médicos certificados jóvenes y que empiezan su práctica, pues se busca que tengan el conocimiento, identifiquen el problema y lo resuelvan. Tele Yucatán te informa. ¿Y qué cree? El calor seguirá bastante intenso en lo que va del día y también durante el fin de semana. En Valladolid la máxima prevista es de 37 grados, pero ya lo sabe, como todos los días vamos directo con el pronóstico del tiempo. En este último día de la semana continuará el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe hacia la península de Yucatán, propiciando cielo parcialmente nublado en gran parte de la región. Sin embargo, una vaguada sobre el Golfo de México propiciará el incremento de nublados durante la tarde en el centro, sur y noroeste del estado. Las temperaturas serán muy calurosas a lo largo del día y cálidas al amanecer, con vientos dominantes del este-sureste de 15 a 25 km por hora, con rachas mayores a 45 km por hora en las costas de Yucatán. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 38 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 38 grados y la mínima de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 34 grados y la mínima entre los 25 grados. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 25. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 33 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y antes de despedirme, toca el turno de la última y nos vamos. Estas imágenes las encontramos en redes sociales. Es un adorable can que literalmente no conoce el aburrimiento, así que mientras la gente pasa por apurados atrás por las actividades del día, él simplemente disfruta de la tarde jugando con su globo. Así como le escucha, el perrito corre de un lado a otro, golpeando con la nariz su globo verde. Qué manera de disfrutar la vida, ¿verdad? En unas ocasiones los adultos deberíamos aprender algo de estos adorables animales. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de la semana. Mi nombre es Libden Ojeda, les deseo que pase un excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde para descubrir el cómo, cuándo y dónde sucedieron los acontecimientos. No le cambie porque lleguen los deportes con nuestros compañeros. Esto es Tele Yucatán te informa. En Mérida trabajamos por tener una ciudad más sustentable. Desde el Ayuntamiento te invitamos a ser parte de la Cruzada Forestal 2019. Plantemos juntos 10,000 árboles y entreguemos 4,000 en adopción. Entra a mérida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova.
Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes de Tele Yucatán Te Informa. Hoy viernes 7 de junio, precisamente pues muchas felicidades a nuestros compañeros de los medios de comunicación. Hoy viernes 7 de junio, bueno, se celebra el Día de la Libertad de Expresión, así que reiteramos nuestras felicitaciones a todos nuestros compañeros de prensa, radio y televisión que están en este gremio. Por cierto, a los compañeros igual de la Asociación de Cronistas Deportivos de Yucatán, que bueno, hoy tuvieron su reunión, los compañeros de la CRODEI, y también pues celebrando este día para todos los comunicadores que llevamos puntual siempre la información, sea deportiva, sea local, sea internacional, para usted que está allá en casa. Así que bueno, reiteramos la felicitación. Rápidamente vámonos con nuestros números telefónicos, el teléfono 940-7600, las redes sociales, en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que esté usted pues comunicándose constantemente con nosotros. Y bien, vamos a entrar en materia, ahora sí, vámonos con toda la información. Por cierto, mandamos un saludo a nuestro compañero Mario Peniche, que por cuestiones pues de enfermedad no está hoy con nosotros. Esperemos que se recupere pronto, ya le dijimos cómo puede sanar, pero bueno, ojalá ya el próximo lunes lo tengamos con nosotros, allá el buen Mario Peniche, que en casa, bueno, nos está viendo. Vámonos con toda la información y arrancámonos con la información del béisbol. Los Leones de Yucatán, anoche los Tigres, bueno, tomaron venganza y pintaron de blanco 8-0 al conjunto melenudo en el Parque Cuculcán. Por cierto, los Leones reciben hoy a partir de las 8 de la noche al equipo de los Piratas de Campeche. El dominicano Marlon Arias lanzó 7 sólidas entradas y Jordanis Linares batió de 4-4 para guiar el triunfo de los Tigres de Quintana Roo, que pintó de blanco 8-0 a los Leones de Yucatán para llevarse la serie anoche en el Parque Cuculcán. Arias contuvo a la ofensiva selvática durante 7 rollos y contó con el relevo de Raúl Barrón y Fabián Williamson para obtener su primer triunfo de la campaña. La derrota fue para el cubano Joaner Negrín. En el episodio de las buenas noches, los de Bengala tomaron ventaja con triple productor de Rubén Sosa. Para la cuarta y sexta entradas, los Tigres hicieron 2 carreras más y cerraron la cuenta con otras 3 en la octava, producidas por imparables de Yosmani Guerra y Reinaldo Rodríguez. Este viernes, los Leones recibirán a los Piratas de Campeche en una batalla peninsular, siendo el duelo monticular entre el mítico Francisco Campos Pancho Ponches, quien tendrá enfrente al melenudo Jesse Estrada. Por cierto, bueno, en redes sociales circula que, bueno, el italiano Alex Delidi, que bueno, pertenece al conjunto de los Leones de Yucatán, pues ya fue dado de baja por el equipo donde está jugando allá en Taiwán. Y bueno, el de Sanremo Italia, Alex Lidi, pues al quedar en libertad automáticamente podría volver al equipo de los Leones de Yucatán, ya que pues no estaría participando en ninguna liga. Y bueno, los derechos los tiene el equipo melenudo y bueno, podría ser llamado para pues engrosar la lista de extranjeros de Alex Lidi, de Sanremo Italia, decía, allá en Taiwán. Participó en 33 partidos, batió para punto 243,
conectó 7 cuadrangulares y produjo 20 carreras. Así que bueno, Alex Liddy ya no está jugando en Taiwán y es posible que vuelva para los Leones de Yucatán. Vamos a esperar a ver qué anuncia la directiva en el transcurso de lo que resta de la campaña 2019 de la Liga Mexicana. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de los Juegos Nacionales, y es que se abanderó a la delegación de deportistas de escuelas primarias y secundarias que van a participar en los Juegos Nacionales que van a realizar en Acapulco, Guerrero. La secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo, encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación yucateca, conformada por alumnos de primaria y secundaria que participarán en los Juegos Deportivos Nacionales a realizarse del 9 al 22 de junio en Acapulco, Guerrero. Son más de 400 alumnos yucatecos que representarán al estado en las disciplinas de atletismo, ajedrez, básquetbol, béisbol, bádminton, fútbol, handball, taekwondo, tenis de mesa y voleibol en ambas ramas. Esta competencia será parte de esa formación personal y hoy Yucatán será representado por los mejores de su género, señaló la secretaria de Educación. Para nosotros es sumamente importante que los niños, niñas y jóvenes que estén haciendo de la práctica deportiva un componente de su formación personal. En este sentido, quiero señalar que hoy es un día muy importante para el deporte estatal, para el deporte de Yucatán. Lo es porque marca el final de una serie de competencias donde fueron seleccionados los mejores. Por su parte, la directora de Desarrollo Personal y Social de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, Magali Cruz Nucamendi, deseó el mayor de los éxitos a la delegación yucateca, quienes se medirán con talentos infantiles y juveniles de todo el país. Bueno, pues ahí está entonces este abanderamiento y como dice mi compañero Mario Peniche, toda la suerte para esta delegación de Yucatán que va a participar en estos Juegos Nacionales. Por cierto, igual un agradecimiento a nuestro compañero Álvaro Martínez que, bueno, nos proporcionó esta información que le estamos presentando. Vamos a ir a la pausa, pero al regresar vamos a estar platicando del polo acuático. Yucatán, pues el día de hoy, en la jornada de hoy, pues no tuvo suerte ya que perdió 2 de sus compromisos y también del toreo, ya que Cuauhtémoc Ayala nos habla de el programa que va a tener en España, donde está buscando reaparecer en fechas importantes. Con esto y más, regresamos a Deportes Tele Yucatán Te Informa. Volvemos. En el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado: servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800 623 2323 o entra a ims.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. Llega a Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Tele Yucatán. Conoce las historias de los trovadores yucatecos que enamoraron con sus voces y poesías. Disfruta el son de Luis Demetrio presenta. Jueves, 9 de la noche, tienes una cita con Tele Yucatán. Donde se senta. Regresamos a Deportes Tele Yucatán Te Informa. Les reitero nuestras vías de comunicación: el teléfono 940-7600, las redes sociales, en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted pueda estar en comunicación con nosotros. Y continuamos con la información. Bueno, vamos a hablarles, como le había yo comentado, del polo acuático.
Yucatán, pues hoy en una doble jornada, pues no tuvo buenos resultados, perdió ante Nuevo León y después contra Jalisco, esto en la rama femenil, categoría juvenil mayor. En el cuarto día de competencias del polo acuático de la Olimpiada Nacional, que se realiza en el centro Rommel Pacheco Marrufo del Complejo Deportivo Kukulcán, Yucatán perdió en 2 ocasiones. Primero, 22-1 contra la selección de Nuevo León y después 21-1 contra Jalisco en la categoría femenil juvenil mayor. La verdad, les ha ido un poco no tan bien como esperábamos, pero bueno, aquí la oportunidad está que se conozca esta disciplina que es polo acuático aquí en el estado, ¿no? E invitar a las niñas a que sigan participando, ¿no? Porque, bueno, es una disciplina muy padre, es como si fuera fútbol, en el agua nada más, y creo que es una disciplina que te demanda mucha fuerza, muchas habilidades. Alejandro Pulido Puerto, presidente de la Asociación Yucateca en Natación, aseguró que si bien los resultados no les favorecieron, estos fueron mejor de lo que se esperaban, ya que la selección del estado únicamente entrenó 2 meses antes de la Olimpiada y por ello el objetivo de la participación es más el promover esta disciplina en el estado. Se están participando ahorita en las categorías femeniles, en los 3 juvenil mayor, juvenil menor e infantil. Están los 3 equipos conformados por 14 niñas. En otros resultados de este viernes, en juvenil, Jalisco venció 11-4 a Michoacán. Aguascalientes 10-6 a Guanajuato y en infantil, siempre de la rama femenil, Nuevo León derrotó 11-10 a Michoacán. Bien, y dejamos el tema de la Olimpiada Nacional, vámonos a la fiesta brava, a los toros, y es que platicamos con el rejoneador Cuauhtémoc Ayala. Él nos habla de que pues en agosto va a tener una gira en España, en donde espera participar en 4 festejos. El rejoneador yucateco Cuauhtémoc Ayala realizará una gira por España en el mes de agosto, con 4 corridas aseguradas y en espera de que se firmen más fechas en cosos ibéricos, aseguró el propio caballista yucateco. El matador a caballo expresó que ya adquirió caballos para enfrentar su temporada taurina en España y con ello acrecentar su cuadra equina. Vamos a hacer una gira ahí de 4 corridas ahorita confirmadas, esperemos que salgan algunas más, pero muy contento en esta primera aventura fuera del país y con una gran responsabilidad. Vamos a adquirir unos caballos allá, ¿sí? Vamos a adquirir unos caballos allá que posiblemente nos traigamos, porque el plan es estar haciendo temporada ya, entonces una de las estrategias siempre es buscar caballos ahí para poder hacer este tipo de aventuras. Con esto, Cuauhtémoc Ayala espera que se le sigan abriendo las puertas en diversas y las más importantes plazas de Mérida, así como la importancia de seguir cosechando triunfos. Bueno, pues esta es la información del buen Cuauhtémoc Ayala y de verdad que vaya pisado piedra, ha picado piedra el buen rejoneador yucateco y ojalá en España pues logre triunfar y regrese a Mérida para ser también tomado en cuenta en las diferentes temporadas taurinas que se realizan en nuestra ciudad. Bueno, antes de despedirnos vamos a darle rapidito un repaso a lo que es la tabla de medallas y puntos de la Olimpiada Nacional. Déjeme le comento que al momento Nuevo León se mantiene en el primer lugar con un total de 119 preseas de oro. Le sigue muy de cerca, ya pisándole los talones, la delegación de Jalisco, 118 metales. Después en tercer lugar viene Baja California con un total de 89 preseas. Yucatán se mantiene en el cuarto sitio con 51 metales de oro, 50 de plata y 53 de bronce. La delegación de Yucatán, decíamos, se mantiene en el cuarto lugar. Y en la quinta posición el Estado de México con un total de 39 preseas de oro. Así bien, lo que es la tabla de medallas en la Olimpiada Nacional, se está realizando actualmente las competencias del polo acuático y posteriormente vendrá lo que es la gimnasia trampolín, con lo que colorín colorado se cerrarán las actividades en esta ciudad de lo que es la Olimpiada Nacional 2019 en nuestra
nuestra ciudad. Y bien, pues bueno, muchísimas gracias a usted por seguirnos con toda la información deportiva. Nos vemos en la noche con más información. Pase usted una excelente tarde. Problemas en el hogar, amor, suerte, salud, trabajo, negocios. Véanos de 11 a 11:30 de la noche por su canal preferido, Comuna Universal de Videntes. La información del día presentada con objetividad y veracidad de los acontecimientos más importantes generados en el estado. Tele Yucatán te informa.